Hola, mi nombre es Eric. Hola, yo soy Tadeo. Yo soy Tomás, Aquí los más Freak Boys de todo YouTube. presentándoles un nuevo video y esperando que sea de su agrado. Suscríbete para pasar el semestre. Bounce. Primero hablemos un poco del libro. El doble asesinato en la calle de la Morgue es un cuento del escritor Edgar Allan Poe, publicado en 1841. Es considerado como el primer relato detectivesco de la literatura, y en el que se introduce al maravilloso personaje de Auguste Dupin. Bueno amigo, tú ver y quién es ese tal Dupin. Dupin es un detective aficionado que resuelve crímenes mediante razonamiento deductivo. Es un hombre inteligente, perspicaz y observador, con un gran conocimiento de la psicología humana. Ok, ahora que tengo más contexto, dale play con el resumen, papu. Todo comienza con el narrador de esta historia, hablándonos que para saber y opinar de algún tema, había que saber del tema, o del caso planteado. El narrador nos pone el ejemplo del juego del ajedrez, en el cual la concentración, la inteligencia y conocimiento sobre las miradas del oponente y sus movimientos que va a hacer son decisivos en el juego. Ahora, introduciéndonos más a la trama del cuento, todo comienza en París durante la primavera y parte del estío del 18. Nuestro narrador conoce a un tal Auguste Dupin, perteneciente a una familia ilustre y honrada, pero desgraciadamente la familia dejó de luchar contra la pobreza y quedándose en la... Con lo poco que quedó, Dupin sobrevivía cobrando una renta, con lo cual lograba atender sus necesidades básicas de la vida. Los libros eran su único lujo, y en París no es difícil procurárselos. Estos dos personajes se conocieron en un oscuro gabinete de lectura, en la calle de Montmartre. A partir de ese día se vieron cada vez con más frecuencia. El narrador se encuentra en París, en busca de algunos objetos, y reflexiona. Tal vez la compañía de un hombre semejante a mí sería un inapreciable tesoro. En ese momento se lo comentó a Dupin, y decidieron vivir juntos mientras nuestro narrador estaba en París. Vivían en una casita vieja y rara, en un lugar retirado y solitario, el Boulevard de Saint-Germain. No recibían visita alguna. En estas circunstancias, nuestro narrador descubre en Dupin una aptitud analítica especial. Después de varias pláticas sobre conocimientos y libros y paseos por París juntos, una noche hojeaban una gaceta de los tribunales, y lo que más les llamó la atención fue lo siguiente: un doble asesinato de los más extraordinarios, en lo cual decía que a eso de las 3 de la mañana los habitantes del barrio de San Roque se despertaron al ruido de unos gritos espantosos, provenientes del cuarto piso de la calle de la Morgue. Esta habitación, la cual pertenecía a la señora Spain y a su hija, la señorita Camille Spain, los vecinos fueron al edificio al ver qué ocurría, pero tardaron demasiado en entrar. Los gritos ya habían cesado. Solamente oyeron dos voces que disputaban violentamente del segundo piso. Cuando subieron al segundo piso ya no encontraron nada. Entonces se dedicaron a abrir la puerta del cuarto piso, de donde se escucharon los gritos, pero tardaron en abrir la puerta ya que se encontraba cerrada con llave. Al abrirla se llevaron una gran sorpresa. El más espantoso desorden reinaba en la habitación. Sobre una silla veíase una navaja de afeitar ensangrentada. Sobre la chimenea, 3 largos y abundantes bucles de cabello que habían sido arrancados desde raíz. Y en el suelo había algo de dinero, que para haber sido algún asalto parecía bastante sospechoso. Todavía no encontraban rastro de la señora Spain, pero ya habían encontrado a la señorita Camila, refundida en la chimenea. Tras examinarla, vieron que la habían asesinado por método de estrangulación. Después de tanto buscar, encontraron el cuerpo de la señora Spain, separado de su cabeza, y todavía no había ninguna pista del asesino. Lo único que sabían era que se había escuchado una voz con un acento francés que ninguno de los testigos había escuchado antes. La policía está fuera de contexto,
porque no encuentra ninguna pista de aquel horroroso crimen. Dupin decide investigar acerca del caso y tras examinar la escena del crimen, según él, encontró las siguientes pruebas. Las ventanas y las puertas del apartamento estaban cerradas por dentro, lo que excluye la posibilidad de que el asesino fuese una persona. La siguiente prueba que vio Dupin es que las marcas de las garras en el cuerpo de las víctimas indican que el asesino era un animal grande y fuerte. Y por último, un testigo vio a una orangután en la calle de la morgue la noche del crimen. Después de encontrar esas pruebas, Dupin lee un pasaje de Cuvier en el cual describe la historia anatómica del gran orangután de color leonado de las Islas Indias Orientales. Después de la lectura anterior y coincidieron con sus pruebas, concluyó que un orangután había sido responsable de aquel horroroso asesinato. Ahora solo falta saber de quién era aquel orangután. En la cadena del pararrayos que estaba fuera del edificio, encontró un nudo que se le hizo bastante extraño, ya que solamente un marinero podía hacerlo. Entonces decidió publicarlo en el periódico, en el cual anunciaba que buscaban al dueño de un orangután, el cual había sido el sospechoso del asesinato. Y así fue como un hombre musculoso, robusto, un rostro fuertemente tostado, llegó con Dupin reclamando el orangután que según él era de su propiedad. Dupin lo entrevistó y después de no querer hablar nada, pensó en las consecuencias que este caso le podía traer para él. Entonces se decidió a declarar, y lo que él declaró fue lo siguiente. Él había salido en una expedición al archipiélago indio y desembarcó en Borneo, donde él y otros de sus camaradas habían cazado al orangután. Ya en su propiedad lo alojó en su domicilio. Su plan era venderlo, pero al regresar de una pequeña jerga de marinos la mañana del crimen, no encontró al orangután en su habitación, sino sentado delante de un espejo con una navaja de afeitar en la mano y cubierto de espuma. Y al ver que el animal con esta navaja era peligroso, el marinero trató de domarlo con el látigo, pero al ver el látigo, el orangután se asustó y saltó por la ventana de la habitación. El francés marinero salió en persecución de este, pero después de una larga persecución, el simio entró a la casa de la señora Spain, y después el animal cometió este terrible crimen. Horrorizado, el marinero bajó por la cadena del pararrayos y huyó precipitadamente hasta su casa, temiendo las consecuencias de aquella carnicería. Más tarde el orangután huyó y fue capturado y vendido a un muy buen precio en el jardín de plantas. Ahora a continuación les daremos unas características del capítulo. Hola, yo soy del canal de los Booktubers Footboys y les vengo a dar sobre el narrador y los personajes. En este capítulo hay una combinación entre introdigético y extradigético y el personaje principal es Augusto Dupin, secundario policías, incidentales, testigos, marinero y gorila, y ambientales la señora y la hija y la vecina Spanje. Bueno, esto sería todo, gracias. Hola, mi nombre es Eric y les voy a explicar cuál es la ambientación y también mi punto de vista sobre el capítulo del doble asesinato de la calle Morgue. La ambientación es en París antiguo y en la calle Morgue. Y mi punto de vista es que, en mi opinión, el capítulo es interesante ya que no piensas que el asesino es un orangután. Y eso sería todo.